En Revista Mercado, deseamos que las empresas dominicanas perduren en el tiempo y se conviertan en ejemplos icónicos de legado y desarrollo empresarial. Por eso, no escatimamos esfuerzos en exaltar la importancia de los valores familiares en los que las sucesivas generaciones de empresarios encuentran fuerza y refugio para liderar esas compañías que son la columna vertebral del país. La familia que hoy nos acompaña es un faro de inspiración para el empresariado dominicano y nos honra tenerlos en nuestro escenario para una interesante conversación. Su historia nos enseña que el éxito se construye sobre cimientos sólidos de valores familiares, estructuras y visiones claras y una profunda vocación de servicio. La unidad como receta familiar para asegurar el éxito empresarial. Familia de origen campesino, forjada en el crisol del cultivo de tierras tabaqueras en Guazumal, en el corazón del Cibao, donde Eduardo León Jiménez creó la fábrica de cigarros La Aurora en 1903. Se unió en matrimonio con doña María Asensio Mayún, una joven distinguida, recta, apegada a valores éticos, dueña de un gran sentido del equilibrio y una enorme integridad, quien tras el fallecimiento de su esposo en 1937 se convierte en eje de sus hijos, Rosa, Eduardo, Fernando, Carmen, Guillermo, Clara y José, a quienes conduce manteniéndoles vivo el espíritu paterno en un ambiente impregnado de devoción, recuerdos y valores morales. Al hacerse mayores, sus hijos asumieron la dirección de la fábrica de cigarros fundada por su padre, incursionando posteriormente en la fabricación de cigarrillos. A partir de 1969, los hermanos León Asensio firmaron un acuerdo con la multinacional Philip Morris, que les otorgó el derecho exclusivo de fabricar y comercializar en el país sus marcas de renombre internacional. Consolidado el próspero negocio tabacalero, la familia dio sus primeros pasos en la industria cervecera en 1983 con la puesta en servicio de la cervecería Bohemia. En su discurso, en la inauguración, don Eduardo León Asensio dijo unas palabras que reflejan el espíritu de la familia en los negocios. Competiremos con nuestros recursos, nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y entusiasmo, pero con lealtad, sujetos a los más elementales principios de ética profesional. Competiremos con calidad de producto, de talento, de organización, con calidad de intenciones. Y en 1986 se materializó la compra de la totalidad de las acciones de Cervecería Nacional Dominicana, con lo cual la familia consolidaba su liderazgo tanto en la rama del tabaco como de la cerveza. Continuando su proceso de diversificación, en la década de los 90, la familia incursiona en el sector financiero, fundando el Banco León y adquiriendo posteriormente a Bancrédito. Y años más tarde, en 2013, se integran en una fusión con el Banco BHD, dando como resultado el Centro Financiero BHD León, hoy Centro Financiero BHD. Al aproximarse el centenario de la fundación de la empresa, que dio origen al Grupo León Jiménez, y al ver sus hijos crecer e involucrarse en el mundo empresarial, los hermanos León Asensio decidieron crear en 1999 un consejo familiar con representación de las 7 ramas, con el fin de iniciar la transición generacional y contribuir a conservar el legado para las nuevas generaciones, constituyéndose así
en uno de los pioneros en esas prácticas entre familias empresarias dominicanas. A lo largo de estos 24 años de actividad, muchos miembros de la tercera y cuarta generaciones han pasado por el Consejo, guiados por la innovación y el emprendimiento, y han sido numerosas las iniciativas desarrolladas para mantener vivos los valores familiares como la integridad, el compromiso y la pasión, y a sembrar en el espíritu de los más jóvenes la voluntad de unión inquebrantable. Por otro lado, la creación de un Family Office, llamado ENLA, en honor a los hermanos León Asensio, ha contribuido a salvaguardar y potenciar el patrimonio construido a lo largo de generaciones, bajo el enfoque de la planificación financiera estratégica y la gestión de inversiones hasta la preservación del patrimonio. Asimismo, ENLA sirve de apoyo a los emprendimientos individuales de los más jóvenes, en quienes se continúa impulsando el espíritu emprendedor que siempre ha caracterizado a la familia. A través de los años, las empresas León Jiménez destacaron por su presencia y soporte a iniciativas de bien público en beneficio de las comunidades. En 1995, los 7 hermanos León Asensio crearon la Fundación León Jiménez, con una dotación patrimonial proveniente de aportes personales y de sus empresas, con el propósito de gestionar iniciativas socialmente relevantes, participativas y autogestionarias, con vocación de colaboración entre instituciones nacionales e internacionales. Su principal proyecto se enfocó en la creación y sostenimiento del Centro León, museo y centro cultural, concebido para albergar la colección que se desprende del concurso de arte Eduardo León Jiménez y para el impulso de la creatividad, la investigación, el encuentro y el disfrute de todos los públicos y el apoyo a los artistas nacionales. Creado por los hermanos León Asensio como una muestra de agradecimiento a su país y a su lugar de origen, esta tierra cibaeña, tan parte de nuestra familia por siempre. El Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez, gala de ganadores del Concurso Internacional de Piano Van Cliburn y Pabellón de Helechos Doña María Asensio Viuda León en el Jardín Botánico Nacional son algunos de los proyectos culturales iniciados por E. León Jiménez que fueron posteriormente acogidos por la Fundación Eduardo León Jiménez. Más reciente, como parte de las iniciativas filantrópicas actuales, destaca la donación del Laboratorio de Biología Molecular a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el año 2020. El programa de becas orientadas a jóvenes que desean cursar estudios de maestría en Administración de Empresas en los Estados Unidos y en el 2023, en conmemoración de sus 120 años de fundación, la donación de un nuevo piano al Teatro Nacional. La familia León, en tanto grupo empresarial y familiar, ha sido reconocida por los hitos de sus exitosas iniciativas empresariales, siempre apegados a invariables valores éticos y por sus aportes a la nación, a lo largo de una trayectoria de 120 años de trabajo. El despegue de una quinta generación León representa un nuevo capítulo para continuar con el compromiso familiar de construir un mañana mejor. Seguir creando se convierte en razón para creer y mirar al mañana desde el hoy, sin dejar atrás la fortaleza de ese pasado que ha marcado los pasos para seguir trabajando juntos por una mejor nación. Y para entrevistar a esta familia centenaria pedimos la presencia del señor
Alejandro Andrés, director general editorial de Revista Mercado. Bienvenido, Alejandro. Y es momento de dar la bienvenida a una representación importantísima de la familia León. Recibimos a Jorge Rafael Aguayo Saladín, presidente Consejo de Directores de E. León Jiménez. Isabel Chabela León Noel de Bisonó, miembro del Consejo Familiar y tesorera Consejo ENLA. Bienvenida. Lidia León Cabral, presidente Consejo Familiar y miembro Consejo de ENLA. Y María Amalia León Cabral, presidenta Fundación Eduardo León Jiménez y directora general del Centro León. Bienvenidos, bienvenidos. Buenos días. Lo primero a todas las familias empresarias citadas aquí en esta entrañable ocasión, en este Mercado Family Values Power Branch, en un año no menos entrañable, el 30º aniversario de la publicación ininterrumpida de Revista Mercado, y ante todo y a todos los presentes les quiero pedir un sentido aplauso para Patricia de Moya, su fundadora y CEO. Muy bien, Gisela Lowenstein ha hablado de corazón, lógica y sentido del futuro. Tremendo spoiler, porque creo que esa es básicamente la definición de la familia León, si no me equivoco. Vamos a hablar en esta ocasión de todas las unidades organizacionales que componen la familia: Consejo Familiar, ENLA, E. León Jiménez S.A., Fundación Eduardo León Jiménez, y lo haremos con María Amalia León Cabral, presidenta Fundación Eduardo León Jiménez y directora general del Centro León; Jorge Rafael Aguayo Saladín, presidente Consejo de Directores de E. León Jiménez S.A., Lidia León Cabral, presidente Consejo Familiar y secretaria del Consejo de ENLA S.A., y Chabela León Noel, miembro del Consejo Familiar, tesorera, Consejo de ENLA y secretaria del Consejo de la Fundación Eduardo León Jiménez. Quería empezar diciendo que, al raíz del hilo de Ariadna que retomo del discurso de Gisela Lowenstein, sin corazón no hay negocios, no hay continuidad de ningún tipo en cualquier organización y menos aún en la familiar. Quería empezar este conversatorio con vosotros hablando de valores familiares, empezando por aquí, María Amalia. En tu opinión, ¿cuáles razones han permitido a las diferentes generaciones de las 7 ramas de la familia León mantenerse unidas en términos afectivos y materiales hasta el día de hoy? Bueno, gracias por este espacio y por la oportunidad también de aprender de todos ustedes que de alguna manera están en negocios familiares, ¿no? Pues yo creo que cada quien puede decir algo de la familia que recuerde como un valor esencial. La unión es algo que nos han dicho desde siempre. Lo tenemos en el ADN. Yo creo que después Lidia, cuando trabaje con la parte del consejo, va a abundar sobre eso. De manera particular, el respeto. El respeto es algo esencial, porque decía un gran filósofo, Immanuel Kant, que solamente hay personas donde hay respeto, sino lo que hay son individuos cuando no existe el respeto. Y los hermanos tenían un gran respeto entre ellos, y yo creo que de alguna manera eso permeó hacia las generaciones, en especial la nuestra, y nosotros nos hemos tratado de esforzar para que nuestros hijos, nuestros nietos, el día de mañana también tengan un valor tan imprescindible como es el respeto. Me gustaría que ustedes, cada uno dijera alguno de ustedes, si se puede. Hay algo que tú siempre dices, tía María Amalia, que yo creo que es fundamental en por qué hacemos muchas de las cosas. Y tú siempre dices que no se ama lo que no se conoce. Y yo creo que parte del esfuerzo grande que siempre hemos hecho como familia es tener ese espacio para conocernos,
no para saber que yo soy primo de fulano, sino que yo soy primo de Diego y a Diego le encanta el campo y a este le gusta lo otro y compartimos y somos familia. No es solamente que nos une un lazo sanguíneo o un lazo empresarial, sino que realmente los primos de la tercera generación y los tíos se ocuparon de que fuéramos realmente familia, de que nos conociéramos quiénes éramos en la intimidad y en la individualidad. No que nos viéramos solamente como una familia empresarial, sino como una familia de verdad, que nos conociéramos y nos amáramos y aprendiéramos así a conversar, a discutir, a ver nuestro punto de vista y a ser primos de verdad. Yo quiero agregarle a lo que dice Jorge, que precisamente la unidad es la clave y solamente podemos ser unidos si nos conocemos nosotros y conocemos con quién estamos trabajando, con quién estamos construyendo. Y realmente la parte de escucharnos, de respetarnos, como decía María Amalia, se hace más rico cuando trabajamos juntos y el conocernos nos lleva a amarnos y amarnos con respeto. Definitivamente en los valores es que se descansa todo lo que se ha logrado por generación. En esa misma línea, me atrevo también a traer otra anécdota que es una filosofía de los tíos. No importa que pensemos diferentes, pero pensemos juntos y de ahí saldrá algo valioso. Entonces, en ese pensar diferentes, pero juntos, radica ese espacio de ese respeto, pero sí una comunicación de doble vía. Nosotros tenemos en nuestro código de conducta, que es parte de nuestros valores, todo lo que pasa en este salón, se queda en este salón, y si usted está guapo, de esa puerta usted no sale sin resolver ese asunto aquí adentro. Entonces, es otro de los valores importantes, parecería sencillo, pero no lo es. Entonces ese es otro de ellos. Y al oírte, Chabela, el conocernos, yo creo que también se lleva a que nuestros tíos, padres, el amor de la tierra, conocer nuestro país, conocer de dónde venimos, amar esta tierra que tiene tanto valor, es lo que nos hace que nos queramos comprometer. No es una obligación, es que queremos comprometernos porque lo amamos. Muy bien. Quería empezar ahora con Jorge. ¿Podríais compartir todos, por favor, algunas experiencias personales o familiares que reflejen este sentir león a lo largo del devenir de todo este tiempo, que sean un poco el exponente de todo esto que se está hablando, del respeto, de lo que está en este salón se queda en este salón? Un poquito esas experiencias personales anecdóticas que nos pueden dar una especie de aperitivo de cómo ha transcurrido y sigue transcurriendo esta relación de respeto, de comprensión y de dialéctica en última instancia también. Mira, voy a contar algo quizá que para mucha gente sea una cosa muy sencilla, pero para nosotros dice mucho. En el sentido de que los valores que nos han inculcado como primos y como familia están ahí presentes y a veces uno relaja un poquito con eso. En una de las tantas conferencias y talleres que hemos asistido, que créanme han sido muchísimos, había un charlista que ese taller era en inglés y el tema era Unity, la unidad, Unity, y nos dieron tanto Unity que todavía al día de hoy, donde quiera que nos encontramos con un letrero que diga Unity, nos tomamos una foto, se lo mandamos a los primos y todo es Unity. Y son cosas que se van quedando y que forman ya parte de tu ser. Tú relajas con eso, pero el valor ha quedado definido de una manera tan permanente que nos queda muy claros que lo más importante es esa unidad. Es esa unidad. Incluso a los tíos, lo primero que le dijeron fue: serán exitosos si se mantienen unidos. Chabela, adelante. Sí, yo quiero agregar esta. Este es formidable. Los que estaban activos en la empresa, los 4 hermanos varones, ellos tenían un código de comunicarse muy peculiar. Solo los varones. Entre ellos 4, Ajá. con competencias muy diferentes, pero muy complementarias. Resulta que, como ustedes vieron, estamos en el negocio del cigarro, de repente viene y nos introducimos al negocio de cervecería bohemia. Ay, ellos creían que, ¿verdad? Lanzan este anuncio y resulta que las tías
tía Rosa, tía Carmen y tía Clara, pero tía Rosa llega a la oficina donde don José y le dice, ¿tú te has fijado que en ese anuncio hay unas chicas en bikini? A partir de hoy no quiero ni dividendos. O sea, sácame de ahí. Fue más fuerte de ahí. Cuéntame. Ella vio el anuncio en televisión y arrancó para la oficina de tío José y le dijo, o quitan el anuncio o me compran mis acciones. Entonces, La única decisión de negocio que mi abuela ha tomado en su vida. entonces ahí estamos hablando de una combinación que ya hemos descrito, de respeto, de una comunicación abierta, de una escucha empática y de señora que el anuncio ya más nunca apareció. O sea, nada, es una sola vez y ya. Lidia. ¿Alguna anécdota personal? Sí, correcto, que nos dé un poquito este tipo de feeling de la interacción, ¿no? Que ha sido, es y será, ¿no? Mira, Alejandro, yo tuve el privilegio de, como tercera generación, ser parte del inicio del Centro León, y en ese caso el consejo eran los 7 hermanos. Como ya se explicó antes, en las empresas eran los 4 hermanos activos y las hermanas siempre se escuchaban cuando tenían algo que decir. Pero el privilegio de ver a los 7 hermanos interactuando, como dice Chabela, cada uno se complementaba. Eran 7 personas totalmente diferentes y con el respeto que se escuchaban, a veces con discusiones potentes, pero se escuchaban. Y yo sé que ahí en la tercera generación salió un dicho de que eran mudos que se entendían, porque como decía María Amalia, había un lenguaje, yo no sé, ellos se miraban y se entendían, pero mientras tanto nosotros que no estábamos en esa línea, decíamos, Teníamos que adivinar. Teníamos que adivinar. Entonces me recuerdo en uno de esos momentos que tuvimos un consejo del Centro León, abordando el tema del logo del Centro León, como los más jóvenes, entiéndase tío Guillo y mi papá, tenían una visión un poquito más integradora de los colores, de las formas. Sin embargo, tía Rosa, tío Fernando, tío Eduardo, entendían que tenía que tener un león y que había que tener un león, y se hicieron varios ejemplos de león. Y realmente, al tratarse de un centro cultural y artístico, o sea, parecía obvio como hacerlo más integrante, había un león con muchos colores y demás. No, pero ahí se discutió mucho. Vi algunos hermanos que se pusieron un poco rojos y se apretaron la boca, pero al final yo levanté la mano como tercera generación. ¿Yo puedo decir algo? Teodoro me mira y me dice así, no. ¿Sí? Digo, ok. Sigo, escucho a los profesionales presentando sus opciones y yo veo como que hay una parte que desde mi punto de vista no se ha hablado de otros logos más artísticos. Y yo no sé de dónde me salió a mí el atrevimiento, porque para nuestra generación hoy día se hace y es valentía, pero en mi época eso era un atrevimiento y una falta de respeto. Entonces yo de buena primera me pongo delante de la mesa y digo, yo necesito decir algo. Y expresé lo que yo quería expresar sobre las opiniones de que estaban dando. Entonces, bien, me dice tío Fernando, muchas gracias, Lidia, te hemos escuchado. Y ahí quedó todo. Pero nos gusta este. Ok, está bien. Pero ustedes saben que me sentí escuchada. Realmente me sentí escuchada y para mí eso fue muy importante. Porque yo sentía que como tercera generación yo debía de abrir un poquito del espacio y decir lo que yo opinaba. Esa fue una experiencia que para mí me marcó mucho. Exacto, y además un poco reafirmarte tú también como miembro de la familia, y a mí también me tienen que escuchar, aunque yo sepa que no se va a entender, me van a entender de alguna forma, ¿no? O sea, esa es la forma en que se progresa. María Amalia. Yo creo que aquí vale la pena un inciso, y es el hecho de decir que uno no puede juzgar a las personas sin sus contextos. Es decir, las cuartas y las quintas generaciones, ustedes van de robo, porque las generaciones anteriores le han abierto paso. Eran contextos así,
contextos no solamente nuestros dominicanos, contextos mundiales, donde la autoridad estaba muy bien ubicada y era blanco, negro, y los grises sencillamente existían muy pocos. Agregando a los valores que se han mencionado aquí, yo quiero decir algo que yo viví, ya no solamente con todo lo que he podido recibir de mis padres, y también de mis tíos y tías. Yo quiero hablar de la tercera generación y de la cuarta. De los momentos más difíciles de mi vida fue la pérdida de mi esposo, y eran Navidades. Y yo quiero decir que cuando yo vine a enterrarlo, pues mis primos estaban todos en otros países, en otras ciudades, y cuando yo llegué estaban todos apoyándome y dándole la despedida. Teníamos tiempo sin vernos, todo el mundo estaba en su núcleo familiar, y sin embargo el estar presente para nosotros en los momentos de dificultad llama de una manera única, y sabemos que contamos cada uno con el otro, aunque no nos veamos en un tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, quiero decir que hay un valor también muy, muy sonado en nuestras vidas, y es el humor. El humor siempre ha estado presente en esos 7 hermanos. Es más, cuando estaban juntos se celebraban. Nosotros aprendimos a celebrarnos también. Y ese humor tenía un eco de carcajadas y de risa que cuando uno llegaba sencillamente se contagiaba. De hecho, son risas icónicas las que podemos nosotros recordar con inmenso cariño, y las replicamos cada vez que nos juntamos. Es decir, que el humor también no lo pierdan, porque es un valor importantísimo en la vida y en el celebrarse. Más que uno se lo pasa mejor y sirve para... Sirve para distendir tensiones también, ¿no? De alguna forma. Entonces yo veo que la emoción, el corazón, el humor son ese pegamento que mantiene a la familia, que la ha mantenido, mantiene y mantendrá unida. En este sentido, Chabela, quería empezar de aquí para allá en este momento y saber, toda vez que ya hemos conversado un poquito con vosotros lo suficiente, ¿podemos hablar de una filosofía propia de la familia León? Pues fíjate que... Ay, perdón. Adelante. Que ya me estoy emocionando, entonces se me olvidan algunas cosas. Por supuesto que podemos hablar de una filosofía familiar, y me encantaría si pudiéramos proyectar nuestro credo. ¿Cómo surge esa dinámica de un credo familiar? Que ahorita vamos a contar un poco más en profundidad. Y por supuesto que trascienden esos valores que vimos en nuestra abuela. Una abuela muy firme, muy sentida, para criar a 7 y 4 varones, de verdad, una heroína en esa época. Es la palabra heroína. Entonces, en esa misma línea que estamos hablando de valores, sí, este credo que, tal como dijo Lidia, de origen campesino, nos gusta la tierra, marotear, y venimos de ahí. Cultivamos el tabaco, pero cultivamos amor. Nuestros créditos son de amor, de fidelidad, y como eje central, esa fe inquebrantable que veíamos en mi abuela, ese mayo, esa veneración a la Virgen María todo el mes de mayo. Entonces, ahí pequeñita pudimos disfrutar de eso, y entre los tíos, las abuelas y las tías que más también lo practicaban. Pero ese credo que define tan claramente de dónde venimos, qué sentimos, y si tú me complementas, Lidia, me encantaría. Sí, realmente en el credo hicimos un trabajo, recuerdo, con la segunda y tercera generación, y llevándome de lo que Gisela decía, vamos a trabajar con las próximas generaciones el credo. Creo que definitivamente hay oportunidades ahí. Quiero destacar que la fe es uno de los valores que nos sostiene, y la fe es la certeza de lo que no se ve. Y como dice, el compromiso para trabajar por el bien común.
Si nos fijamos en el credo, si lo pueden proyectar de nuevo, me gustaría sencillamente, la primera parte nos referimos a de dónde venimos. Y fíjense que es reconocer de dónde venimos y amar eso de dónde venimos. Y no lo voy a leer completo, pero cultiva el amor, la fidelidad y la fe. Por eso me comprometo, o sea, el compromiso es importante, un compromiso que viene del amor, a trabajar por el bien común. Yo pienso que si yo tendría que resumir la filosofía de la familia, es trabajar por el bien común. Mi papá decía que los logros son mejores cuando se trabajan juntos y los más importantes son los que benefician a muchos. Y es así. María Amalia. Yo quiero hacer una anécdota también de en un mundo tan de inmediatez, tan de información y desinformación, como decía Giselle. Es sumamente importante conocer nuestras historias, contar nuestras historias y sentirse orgullosos y agradecidos de esas historias, porque es lo que nos permite tener los pies en la tierra para después volar. Entonces, yo pienso que el trabajo arduo es un valor que hay que seguir incentivando. No tienen que ser éxitos deslumbrantes. De hecho, deslumbrar no te permite ver, alumbrar sí. Y el trabajo arduo alumbra. Mi papá me contaba, pueden tener variantes porque cada quien le agrega en la narración, que un día su papá le compró a tío Fernando y a tío Eduardo un traje blanco de drill y que estaban en la finca de tabaco y que iban a salir, pero no sé por qué razón comenzaron a caminar dentro de los sembradíos de tabaco. El tabaco parece que tiene una miel que mancha. Y cuando salieron se vieron los pantalones manchados y estaban disgustados. Dios mío, manché el traje nuevo. Y el abuelo les dijo, el trabajo serio nunca mancha, es motivo de orgullo. Entonces, eso también para nosotros es una lección de vida. El trabajo serio no mancha. Una frase que podría estar ahí en el set de valores. Jorge. Yo creo que es importante con este tema del credo familiar entender lo importante que es. Yo sé que hoy van a salir muchas familias de aquí. Tenemos que hacer el credo, vamos a escribir un credo. El ejercicio es muy bonito. Y este credo tiene un valor particular porque se hizo cuando estaban vivos todos los tíos con sus cónyuges y el credo original, digamos, lo firmaron todos. Y ese credo cuelga en la casa de mis padres con la firma original de los tíos. Pero cada vez que uno de nosotros llega a cierta edad, forma familia, nos entregan un credo enmarcado. Y ese credo está colgado en mi casa, donde yo, mi esposa y mis hijas lo podemos ver y leer y recordar y vivir. No puede ser letra muerta, no tiene que ser una cosa como check, lo hicimos, ahí está el credo. Pasa algo, busca el credo. No. Eso tiene que estar ahí presente todo el tiempo. Y no es una religión de que nos vamos a parar, mano en el corazón y recitar el credo. No. Es saber que eso es quienes nosotros somos y en eso es que nosotros creemos como familia. Este credo fundamental está, digamos, clarísimo, sólido. Ahí es una piedra fundacional, una piedra angular, pero valores del pasado quizás se ven pulidos, adaptados, como el rol de las mujeres hoy en las familias, en las organizaciones, cómo está este credo, estos valores siendo adaptados, actualizados, de alguna forma apropiados por las nuevas generaciones. Empezamos por Lidia. El rol de la mujer, como lo podemos ver por lo que se ha dicho antes, era menos activo en el pasado. Los hombres, los 4 hermanos más activos en la empresa. Sin embargo, precisamente porque hemos hecho nuestro trabajo de recopilar anécdotas, de buscar historia, nos hemos dado cuenta
que, bueno, forzosamente mi abuelita Mayún, como le llamábamos, tuvo que ser padre y madre, porque cuando mi abuelo Eduardo murió, nuestro abuelo Eduardo murió, mi papá tenía 3 años, es decir, mi papá no conoció, el papá de mi papá realmente son sus hermanos, tío Eduardo, tío Fernando y tía Rosa con abuelita Mayún, pues se apoyaban ahí. Pero abuelita Mayún realmente tuvo un rol muy importante de mantener incluso viva la figura del abuelo Eduardo, aún estuviera él ausente. Y también las hermanas del abuelo Eduardo, Trina, entre otras, es increíble cómo uno busca y les exhorta a ustedes, busquen de su historia y ustedes van a ver el rol de la mujer en su familia. Y generalmente no se sabe mucho, pero es de los más importantes. Y yo recuerdo que con las cónyuges, o sea, las esposas, el rol que han cogido, han tomado, se me fue el hilo. Sí. El rol que han tomado las mujeres. Es, precisamente que aún en esa época en que la mujer no era activa, hay un ejemplo que nosotros rescatamos en la historia. Y Esperanza León trabajó en las empresas y tuvo un rol importante en las empresas. Es decir, que la apertura siempre hubo, lo que no era costumbre. Y eso marcó, por lo menos en mi caso, un hito donde yo pude identificar que no era que la familia estaba cerrada, era que no eran las condiciones de ese momento. Ahora, en la medida en que van cambiando los tiempos, correcto, yo creo que llegó un momento en que había más mujeres trabajando pero la verdad es que el complemento que se da entre esa visión femenina y visión masculina en los negocios enriquece. Y yo creo que eso, los valores, poderlo ir ajustando, los valores siempre van a estar ahí y son firmes, es la zapata de todo, pero cómo se lee y se ajustan con el tiempo es lo importante. Y definitivamente, como los tiempos están cambiando cada vez más rápido, el reto es cada vez mayor. María Amalia, ¿cómo has visto estos valores evolucionar, consolidándose, siempre fundamentados en la piedra angular que hemos visto en el slide? ¿Y cómo crees que cambiará con las subsiguientes generaciones? Porque ya hay varias que están tomando el relevo. Definitivamente nosotros estamos en un mundo de cambio permanente. Siempre ha sido así, pero ahora los cambios son más acelerados. Y es lo que nos define en esta contemporaneidad, ¿no?, donde vivimos. Yo creo que el poder ver a estos chicos, muchos más jóvenes que nosotros, asumir roles a más temprana edad, ya habla de una movilización, porque nosotros tuvimos que esperar más tiempo para poder asumir liderazgos que en esa época no se entendían. De hecho, nosotros estamos trabajando con los más pequeños desde temprana edad. La misma Leonada, que después, no sé si Lidia va a abundar un poco, es una forma de introducir con el mismo Centro León. Hay una exposición que se llama Huella y Memoria, que fue la exposición una de las exposiciones con que se inauguró, y es la historia de la familia. Entonces, en un momento era una exposición no permanente, era temporal, pero se decidió hacer una síntesis y dejarla permanente. Y parte de lo que nosotros hacemos con nuestros chicos y jóvenes es ir a visitar esa exposición. Y se hace muy enriquecedora porque los que acompañan, que son más adultos, siempre cuentan algo que uno no sabía o no se recordaba. Y eso hace que el espacio resuene y que no hay nada que le guste más a todo el mundo que un cuento. La distancia más corta entre el ser humano y la verdad es un cuento. Entonces, esas anécdotas siempre enriquecen, siempre aportan y cautivan y crean curiosidad en los más jóvenes sobre todo. De manera que esa exposición está ahí a mano. El librito de apuntes de abuelita Mayún, que es un libro donde ella escribió cómo ella veía a cada uno de sus hijos. Y Fernando es así, Eduardo es así, Carmen los describe perfectamente y cada uno de nosotros los guarda porque ese es el origen
de nuestra rama. Cada uno lo tiene y se llama apuntes. Entonces, junto con el credo, tenemos apuntes, tenemos la exposición. Sí, del libro Huella y Memoria también. Y con relación a la exposición, como me tocó los inicios del Centro León, me tocó ser parte, junto con Danilo de los Santos, curadora de la exposición Huella y Memoria. Y como dice María Amalia, no era permanente, era una exposición temporal. Incluso recuerdo lo difícil que fue plantearle a los tíos que íbamos a hacer una exposición de la familia, porque el Centro León realmente su propósito principal fue en el 1964, cuando se hizo el primer concurso de arte. Se prometió que cuando la colección de ese concurso diera su fruto y tuvieran un buen número, se iba a hacer un espacio donde se expusiera y se pudiera entender el arte dominicano de una manera más fluida. Nunca se pensó tener una exposición de la familia. Y yo me tengo que reír porque realmente me tocó a mí, yo era el enlace entre el equipo de arquitectura, el equipo que lideraba Rafael Emilio Yonén, que era la parte administrativa, y la familia. Y así el equipo que del contenido decía, pero es que se necesita, es importante, la primera exposición temporal que hable de por qué surge el Centro León. Y el Centro León surge de un compromiso social que tienen las empresas y la familia. Entonces me toca a mí hablar con los tíos y ellos dicen, pero nosotros no nos gusta nunca ser protagonistas y nosotros no estamos muertos. O sea, a los muertos le pueden hacer a lo mejor un museo, pero nosotros estamos vivos. O sea, una serie de reflexiones muy interesantes. Sin embargo, el equipo que compartimos, que estuvimos discutiendo el contenido, nos dimos cuenta que la clave de esa exposición, tanto para la familia, era también para el público que iba a estar visitando el Centro León. Y es ahí donde realmente ellos entendieron la razón de ser, y es que pedagógicamente, porque el Centro León, y María Amalia, que la dirige ahora, es la figura perfecta porque tiene los valores de la familia y es educadora, tuvo la experiencia del Colegio Lux Mundi. Siempre ha tenido ese hilo conductor de lo pedagógico. Y en esa exposición yo recuerdo que lo que se trabajó fue todo el que visitaba, y se trabajó con las escuelas para trabajar con los maestros, de forma tal que los maestros ya tenían unos trabajos haciéndose en el aula para cuando vinieran a visitar el Centro León, era motivar a las personas a que buscaran también la historia de su familia. Les motivamos a que conversaran con los abuelos, que encontraran esos tíos con esas cualidades, los padres, los tatarabuelos. Entonces fue muy rico, y a raíz de la experiencia de esa exposición temporal, el público pidió que no se quitara, que de alguna manera permaneciera. Incluso yo recuerdo que una de las personas que fue más abanderada fue Marian de Tolentino. No, esa exposición no puede dejar de existir porque es que eso ayuda a las familias a entender su origen. Y entonces ahí surge que tío Eduardo dijo, yo me comprometo a poner los fondos para el edificio que es la réplica de la Aurora, y ahí vamos a colocar la exposición de manera permanente, una versión más pequeña. Lo que nos ha ayudado, como dice María Amalia, que a través de las generaciones podamos visitarla, y cada vez que yo la visito encuentro cosas nuevas y con grupos nuevos. Muy bien, Jorge y luego Chabela, en cuanto al tema de la evolución de los valores, ¿cómo lo habéis visto? Y mira, ¿para dónde creéis que va? Yo creo que los valores son eternos. Los valores no pasan de moda porque cambió la generación. Los valores que nos definen como familia son los que son. Puede ser que añadamos, que agreguemos alguno que otro, pero son nuestra esencia. Entonces, estarlo cambiando, no, porque tú no cambias quién tú eres, porque ahora eres más viejo, o porque el mundo te está diciendo que tú tienes que ser de otra forma. Lo que nosotros somos es lo que nosotros somos. Y la principal responsabilidad que nosotros tenemos es ser auténticos a esa realidad de quiénes nosotros somos como individuos y como familia. Hemos añadido algunos valores. Yo creo que hoy en día hay mucho más apertura que antes. Hoy tenemos no solamente
no solamente somos empresarios, hay artistas, hay actrices, hay instructores de yoga, hay emprendedores, hay de todo, hay de todo. Y esa apertura es algo que nos ha enriquecido mucho. Pero decir que los valores cambian con el tiempo, no. Yo creo que los valores son eternos. Chabela, adelante. Gracias, Alejandro. A mí me gustaría conectar nuevamente con valores y mujer, que es tu pregunta original. Y para remontarme y hablar de eso, no puedo dejar de mencionar que nosotros somos como familia la combinación de mi abuela y mi abuelo. Somos la combinación de mi mamá y mi papá, de tía Petrica y tío José, de tía Ana y tío Eduardo, de tía Rosa, de tío Jack y tía Carmen, y tía Clara y tío Osvaldo. Nosotros somos Vivian, Vilma, Brenda, nosotros somos Ito, nosotros somos esa combinación que nos enriquece. Tía Yanito y Fernando. Tía Yanito y Fernando, gracias, prima. Entonces nosotros somos esa combinación tan rica de también esa mujer, esposa, domadora, que tuvo su papel importante en este transitar. Y entonces ya en el contexto empresarial, por ejemplo, mi experiencia como ingeniera, yo trabajaba en planta, era la parte que me apasionaba, y en ese contacto de todos los niveles de la empresa, empecé a los 7, 8 años, yo brindaba café, y a mí me dieron el espacio en Santiago, en los pasillos, a veces no tan bien, pero con una colaboradora nuestra que le decíamos la abuelita negra, que era Angelita, ahí brindábamos el café y así empezamos. Entonces yo puedo decir que me sentí incluida. En la parte de ingeniería, que era como una veleta, ¿por dónde anda Chabela? No, por allá ustedes la vieron o por acá. Mi hermana Estela tuvo una participación importante, María Elena, Rocío. Entonces nosotras hemos tenido ese espacio porque también lo vimos a su forma en una abuela y en una madre y en unas tías, con una... entonces, ¿qué te quiero decir con eso? El valor de la evolución, de trascender en el tiempo, de que las cosas son flexibles, de que no están escritas en piedra, pero ¿qué cojo de aquí y qué cojo de allá? ¿Y qué de eso me suma? Y al tema de los valores, en este eje transversal que tenemos como educación, casualmente acabamos de hacer un ejercicio dirigido por el Consejo Familiar con un tercero. Y nosotros acabamos de medir los valores a todos los niveles de la familia. Y resulta que la unidad, el respeto, la comunicación, y se repite. Y uno dice, ¿pero tú tienes 100 años? Sí. Entonces, para Jorge como cuarta y los de la quinta, mayores de 18 que participaron en la encuesta, wow, pero es importante que seamos unidos. ¿Qué hacemos para mantenernos unidos? Y ahora le vamos a contar un poquito de eso. Pero ¿qué también hacemos para respetarnos, para comunicarnos adecuadamente, para tener un espacio de diálogo abierto, de decirte las cosas, de discernir, de no estoy de acuerdo contigo, simplemente no estoy de acuerdo en tu planteamiento, pero tengo la confianza como otro valor de que seré escuchada, de que voy a ser respetada, a pesar de que quizás mi idea no va a ser aceptada. Qué riqueza tan grande, de verdad. Exacto, una apertura en toda regla, un aplauso. Además que es la única forma material de evitar los conflictos futuros, teniendo a todo el mundo en cuenta, sea su opinión, como bien dices Chabela, me gusta, no me gusta, etcétera. Me gustaría agregar... Adelante. Que hablaste de conflicto y Chabela mencionaba sobre la encuesta de valores y estoy de acuerdo con Jorge que los valores no cambian. Lo que sí, la forma en que se van absorbiendo, hay que irla ajustando con las generaciones. Y en la encuesta fue bueno ver o
confirmar lo que nosotros sabíamos, porque hay que tener cuidado cuando la familia va creciendo, de el panorama, la percepción que yo tengo, siempre buscar elementos como medir, porque a lo mejor tenemos percepción que no es real. Entonces la encuesta, al tratarse de valores, que nos da mucho trabajo que respondan la encuesta, pero en esta encuesta fueron 97% del universo las contestó. O sea que eso, incluso la firma que nos apoyó dice que normalmente es un 80%. O sea que logramos precisamente por tratarse de los valores. Y ahí se identificó que hay un continuo trabajo con los valores y sobre todo el manejo de conflictos, tenemos mucho que trabajar ahí. En la familia cuando va creciendo hay que trabajar ese punto. La comunicación asertiva, que teníamos la idea de que teníamos mucho que trabajar en comunicación, pero es tan rico poder ver que en todas las generaciones, tanto femenino como masculino, salió lo mismo. Y podemos trabajarlo ahora con evidencia de cuáles valores necesitamos trabajar para que sigamos teniendo una armonía. Otra cosa, que la familia crece y se multiplica en diferentes sitios. Nosotros tenemos en Australia, en Inglaterra, en Suiza, en Hawái, en Estados Unidos, en Canadá. O sea, ¿cómo nos mantenemos unidos? Es un reto. La comunicación es algo continuamente que hay que estar trabajando constantemente. Ese grado de participación demuestra una vez más que esta es una familia corazón de león. Quisiera ahora entrar, vamos a por un poquito de dialéctica familiar. Miembros de la tercera y cuarta generación coinciden en la actualidad en procesos de negocios y de integración familiar. ¿Cómo se produce y funciona este encuentro intergeneracional? Y es ahora donde todas las familias presentes ven que hay un bolígrafo y un papel para apuntar todo lo que se vaya diciendo aquí. Empezamos por Chabela. Pues mira, para hablar de esta transición generacional, antes de entrar en el detalle de tercera y cuarta, nosotros hemos vivido a través del tiempo y de generaciones ese proceso de transición. Ese primer proceso de transición lo vimos, como ya contamos, entre el abuelo y el tío Eduardo y el tío Fernando. Y dirán, ay, pero ustedes no estaban ahí. Bueno, pero sí, se ha transmitido en el tiempo. Luego viene otro proceso de transición donde estábamos activos en la empresa, pues varios de los primos, Franklin, Fernando Arturo, Carlos Guillermo, Estela, una servidora, y entre otros. En algún momento nosotros, Guillermo, como tercera generación, y desempeñando diferentes roles acorde a las competencias de cada uno de nosotros. Y en el 1997 se da una transición importante donde a raíz de otorgarnos y de darnos ya posiciones muchísimo más relevantes, inclusive de pase de antorcha, en ese momento, acompañado de una actividad casi solemne y familiar con colaboradores de la empresa, se nos pasa esa antorcha. Y ahí me estoy refiriendo de una segunda a una tercera. Luego entonces, un poco más adelante, empiezan a integrarse cuartas generaciones y hay anécdotas interesantísimas que ahorita Jorge me puede complementar. Jorge, como cuarta generación, empieza a entrar como, bueno, María Elena entró como pasante, pero ni te digo el pedigrí que le leyeron y todas las entrevistas para poder entrar como pasante y mucho después a una posición fija porque no había vacante. Entonces, usted no puede entrar porque no hay vacante. Chabela. Hay que ganárselo. Oye, bueno, entra después porque hay vacante, pero mientras tanto, pues no podía. Esa fue mi primera lección. Yo, cuando estaba estudiando ingeniería industrial, fui a hacer una pasantía, hice mi pasantía y después de la pasantía seguí. Cuando terminé mi carrera, yo voy con mi título y mi currículum para el León Jiménez porque me van a dar trabajo en el León Jiménez. Oh, sorpresa. Cuando llego, me dicen, no, aquí no hay ninguna vacante ahora mismo. Usted tiene que esperar que se abra una vacante.
y que se abre una vacante para la que tú estás calificado. Como a los 2 meses me llamaron que había una posición en logística. Entonces la primera lección fue que el ser miembro de la familia no te da derecho a un trabajo en la compañía. La única forma de tú tener un trabajo en la compañía es si hay una vacante y tú eres el mejor candidato para esa vacante. Porque si hay uno mejor que tú, no te toca. Entonces, esa fue para mí la primera gran lección. No es un derecho. Hay que ganárselo. Y en ese sentido, si bien la flexibilidad, entre otras cosas, puestos después entonces en posiciones importantes, en la parte de gobernanza, donde algunos miembros de la tercera generación, y empieza a integrarse esta cuarta generación, donde además un poquito más adelante, cuando surge ENLA y el Consejo Familiar, donde tenemos claramente definidos cuáles son las políticas y los procedimientos para miembros de la familia entrar al negocio, no es al azar, no es solamente porque usted aplique, es porque una serie de condiciones se están dando para eso. Entonces, en ese proceso que ha sido muy enriquecedor, donde nosotros también como tercera generación somos quienes más hemos aprendido de una cuarta que trae evolución y revolución, que trae cambios, que trae movimiento, que aporta y que desaporta, porque cuando te dice eso está pasado, entonces la escucha empática, es todo ese revolteo de valores al ver estas transiciones. ¿Qué se da después también? Algunos que por supuesto tienen interés en formar parte del sistema familiar, pero aquel que no tiene interés de formar parte del sistema familiar porque ha emprendido, hemos reconocido y aplaudido su espacio. Y no solo eso, ahorita le vamos a contar un poco más de nuestras fortalezas en esa unidad de emprendurismo que le damos soporte a los más jóvenes. Lidia Sí. y luego María María. Y me gustaría, tú hablabas de las generaciones, cómo conviven, y a raíz de lo que hemos escuchado, se ha dado algo muy interesante entre la tercera y la cuarta, porque con la segunda y la tercera se tenía muy claro, a pesar de que el más maduro de la tercera, apenas mi papá le llevaba unos cuantos años, se mantuvo un respeto muy particular entre la segunda y la tercera, se marcaba mucho. Sin embargo, entre la tercera y la cuarta, yo les puedo decir que la experiencia nos dice que ya hablar de generaciones no es tan claro, es más bien hablar de grupo de edades o de responsabilidades dentro del sistema. Entonces, lo quería aclarar por la pregunta que tú hacías, que con el tiempo va desapareciendo un poco esa línea que al inicio teníamos por generación. Y entiendo también que a raíz de las estadísticas que nos compartió Gisela, de cómo la tercera generación, muy pocas familias llegan ahí, en la cuarta generación, según los datos que nosotros manejamos, es un 4% de las familias que llegan a la cuarta generación. O sea que somos dichosos de seguir trabajando juntos. Desde luego. Yo pienso que esa porosidad que se da en las fronteras generacionales es enriquecedora, muy enriquecedora. De hecho, yo presido la fundación, pero la directora es María Elena, que, bueno, está aquí, no, la cuarta generación, y realmente ella aporta una serie de condiciones que yo no puedo accesar porque ella pertenece a otro contexto. Entonces, esas visiones son importantísimas. Ahora, ¿qué tenemos en común? Los valores. Eso es innegociable. Entonces, esa riqueza de poder tener el movimiento transaccional de generaciones, definitivamente hay que procurarlo, buscarlo. Y yo entiendo también que es importante detectar los líderes y las áreas desde temprana edad. Nosotros tenemos un programa de pasantías que luego vamos a hablar un poquito, que se da en el Centro León y se daba en las industrias, para ir viendo talentos nuevos, ¿no? Pero a la vez fomentar a aquellos jóvenes que quieran volar con sus propias alas a un sitio particular. Yo pienso que esto es de mucha sabiduría
y que la familia pueda entender que a nosotros es a quien más nos conviene que esté en la posición adecuada, la persona adecuada. Correcto, ¿no? Es la garantía de supervivencia y de fomento de la familia. Somos una revista de negocios, revista Mercado, y como tal quisiéramos adentrarnos un poquito, empezando contigo, Chabela, en la parte de negocios y patrimonio. Queríamos saber cuándo y cómo nace ENLA, el nombre detrás, cómo se eligió y cuál es el propósito de esta sociedad. Si me emociono, voy a pedir excusa desde ahora, porque son historias muy lindas. ENLA nace por sus siglas Hermanos León Asensio en el 1999 y se consolida en el año 2000, a raíz de precisamente los hermanos de la segunda generación estaban tanteando un poco con la tercera ese proceso de transición. Y ENLA nace con el propósito de entregarle en vida y acompañados, repito, y acompañados a una tercera generación, búsquensela como ustedes puedan. Y confían en nosotros, totalmente confían en nosotros. Se constituye con un capital que ellos aportan, donde ellos no forman parte de ese gobierno para tomar decisiones. Un gobierno formado por esta asamblea de primos, donde en su estructura está puesto la asamblea, un consejo de directores, en principio patrimoniales y no patrimoniales, y luego entonces ha habido transiciones en ese consejo de directores. Pero nace precisamente para consolidar juntos el que empecemos a trabajar y tomar nosotros las decisiones de en qué nos queremos meter. Aquí está, por ejemplo, Maribel, que tiene desde su fundación con nosotros 23 años. Nos la robamos de cervecería a Maribel y se queda con nosotros, la conquistamos. Y Maribel, que es la parte operativa, totalmente independiente, por supuesto, decisiones más estratégicas van a un consejo y otras decisiones más importantes a nivel de asamblea. Pero surge con esa necesidad para servirle al resto de la familia, y ENLA ha tenido una evolución donde en los últimos años se ha volcado más a ser un family office. Estamos integrados por diferentes aristas, participamos de esa institución y le damos servicios a todos los miembros de la familia. Me gustaría contar una anécdota porque surge en ese momento, los tíos y padres nos apoyaron en buscar precisamente una firma consultora que nos ayudara a nosotros a organizarnos. Y tal cual, como dice Gisela, esos chavitos hay que gastarlos. Fue una inversión importante, tan importante que fue motivo de diferencias entre generaciones. De mucha diferencia si invertíamos esa cantidad de dinero en ese momento, que hoy más que se ha retornado la inversión. En ese momento, como señalo, fue la firma Telos Group, donde los que estábamos directamente ya seleccionados, un miembro de cada rama familiar, y constituimos ahí el consejo y el consejo familiar. Entonces, por supuesto, ya como una empresa, y paralelo a eso, por estas recomendaciones, se forma el consejo familiar dentro, y están en los estatutos de ENLA, legalmente constituido. Eso, asesor le pregunta a mi tío Fernando, que era... Le pregunta a todos. Fue una de las reuniones donde estábamos todos los de la tercera y la segunda. Y ahí, este señor de Telos
les pregunta, ¿y qué va a pasar si a los de la tercera no les va bien? Inversiones. En esas inversiones, con ese capital que nos estaban cediendo por confianza. Y tío Fernando, que era el financiero de los 4, el más financiero, le dice, eso va a ser problema de ellos, porque a partir Ese de dinero ahora, es de ellos. Y yo recuerdo, perdón, Chabela. sí, claro. Yo recuerdo que a mí eso me impactó, porque ahí fue que yo entendí el nivel de confianza que nos estaban depositando. Y eso se dio, y voy un poquito más para atrás, porque recuerdo que tuvimos una reunión con un asesor que fue Galo Pozo. La primera reunión que tuvimos los 20 primos, los tíos lo convocaron, lo coordinaron. Y yo recuerdo que esa reunión fue básicamente para hacernos la pregunta si queríamos trabajar juntos. O sea, nosotros compartíamos los cumpleaños, las bodas, pero el trabajar juntos, había ingenieros, educadora, economistas, o sea, cada quien en su, Alfonso cada quien en su empresa. Pero la pregunta, ¿quieren trabajar juntos? O sea, hay motivos, y fue muy lindo porque fue voluntario, y yo pienso que no cabe duda que fueron muy visionarios los tíos, porque lo mejor es trabajar en familia cuando no hay problema, porque ya cuando hay problema es más difícil. Y recuerdo que en esa época habían algunas familias de la República Dominicana que estaban entrando en problemas, y pienso que ellos fueron muy visionarios. Promovieron esa reunión y a partir de ahí se crearon comités. De los 20, cada uno decidió qué comité quería formar parte. Y ahí surge, uno de los comités era elegir el asesor que nos podía, o sea, buscar asesores a nivel internacional que nos pudiera ayudar. Otro era trabajar el credo. Y así cada comité tenía un trabajo diferente, pero lo bonito fue cómo los 20 nos separamos y clasificamos según nuestra preferencia y dónde podíamos colaborar más. Entonces ahí nació esa llamita para llegar al punto que tú estabas diciendo de la reunión donde Mire, hicieron la pregunta mágica. La verdad que esto se cuenta fácil. Imaginémonos el hecho, como dice Lidia, María Amalia enfocada en su escuela, en la parte de educación, Alfonso en su empresa familiar, y los que estábamos dentro del Grupo León Jiménez, pues bien, y otros nada que ver, como pasa en muchas familias. Nada, algunos vivían fuera, como otros Silvia, vivían fuera, y otros que o sea, no estaban activos. Esa decisión que describe Lidia en segundos, imagínense sentarse en una mesa hoy en día, que muchas veces a nivel de grupo de colaboradores, ¿cuánto nos toma tomar algunas decisiones? Y estamos todos en la misma página. Imagínense en esta diversidad. Entonces, cuando hablamos de unión, queremos hacer referencia que no nos une el dinero, nos une el respeto, nos une el cariño, nos une el abrazo, nos unen los créditos de carbono, de calor que nos hayamos entregado uno con los otros. Eso es lo que une a una familia. Y después entonces estoy preparada para ser tu socio o tu socia. Y entiendo, Chabela, que aquellas primeras inversiones fueron bien entonces. Nos fueron bien y los tíos no se metieron, ni cuestionaban, ni pedían un reporte y cómo te va. Simplemente con el involucramiento de una cuarta que aporta, una tercera involucrada, unos patrimoniales, porque quiero decir que aquí está María Cristina, Yacaira, Maribel, que digo, yo no sé ustedes, pero ustedes son familia también. Entonces, nuestros colaboradores son nuestra familia.
Y esos colaboradores que han estado con nosotros viejos, no nos dejaron solo tampoco. Un Camacho, y puedo mencionar cantidad de gente que no le digo tío porque no le digo tío, pero mi respeto y mi gratitud eterna a esos que estuvieron al lado de mí. Y anda Ramón Franco también por aquí, que son personas que tienen el león detrás de todos los apellidos de ellos. Son primitos. Por lo menos para nosotros, y así lo sentimos. Y mi gratitud para cada uno de ustedes, Chabela, de verdad. ¿y cómo se lleva esa gestión patrimonial adelante hoy en día? ¿Quiénes son los decisores? ¿Cómo se colegian las decisiones y cómo ya esa maquinaria ha encontrado su velocidad de crucero como Family Office? Mira, de crucero y de tren bala. Ajá. Sí, porque estos emprendedores, ENLA tiene una unidad que como les decía, ha evolucionado a un family office atendiendo a los cambios y a las necesidades de la familia. Y en esa evolución tenemos esta unidad de emprendedurismo donde le colaboramos en poner su caso de negocio, de asesorarle en temas posibles de inversiones, en la parte contable, la parte legal, y siendo esto parte de nuestros servicios, también tenemos un gobierno. Como en algún momento mencioné, la parte operativa de ENLA, que la maneja Maribel por 23 años, que tiene con ENLA desde su fundación, hay decisiones que se llevan a nivel de consejo de directores. Pero ese consejo de directores tiene claramente definido también su sombrilla, porque, por supuesto, hay una planificación, hay unos indicadores, hay todo el detalle de lo que se va a hacer durante el año que se lleva a asamblea. Y es la asamblea quien aprueba tanto la gestión operativa de ENLA como la gestión operativa del Consejo Familiar. El Consejo Familiar es quien preside a esa asamblea. Fíjense ahí, el Consejo preside la asamblea. Estamos legalmente constituidos. Y ese Consejo Familiar está representado por las 7 ramas, un miembro de cada rama, como ya lo vimos. También tiene cada comité. Ahora le toca a María Laura, que está en el Comité de Desarrollo, entregarnos su presupuesto, Comité de Desarrollo e Integración, y Rocío también. Entonces, al órgano central, tienen que ese presupuesto que es dado una planificación muy exhaustiva para el 2024, se presenta a asamblea, se aprueba y entonces se ejecuta sin que los centavitos se pongan en rojo, porque no nos damos ese lujo de poner en juego el tema de la inversión familiar. Por supuesto. Para terminar con el asunto Family Office, no existen tantas en República Dominicana. ¿Qué ventajas tiene, Chabela, de tener una in-house y qué consejos podrías compartir con aquellas familias que estén pensando en dotarse de este instrumento? Chabela. ¿Qué ventajas tiene tener un family office? Infinitas. Yo decía que Maribel es familia de nosotros porque ella está 24/7. El tema de la confidencialidad que se maneja en un family office es exponencialmente necesario, y más aún hoy que tenemos tanta apertura a lo que se comunica. Entonces, esa discrecionalidad, esa confidencialidad, eso de estar juntos. Otras ventajas es la capacidad que tenemos juntos de conseguir mejores tasas en los bancos, por ejemplo, algunas inversiones personales que al estar Maribel y su equipo atentos, resulta que nos avisan y le avisan a los emprendedores, tenemos estas oportunidades. Entonces, sigo mencionando ventajas con relación al estar juntos. Siendo de la cuarta,
Yo creo que uno de los beneficios más grandes que tiene el Family Office es el apoyo a los emprendedores. Para mí, todas las otras funciones son chéveres. O sea, es muy bueno tú tener una gente que te pueda ayudar con ese tipo de cosas. Pero para un emprendedor que está tratando de formar un negocio, tú tener a ENLA no solamente ayudándote en toda la parte de back office, sino en temas de planificación fiscal, de evaluación estratégica, de ayudarte. Yo me acuerdo cuando Pilar, mi esposa y yo abrimos nuestro negocito aparte. Al principio, todos los negocios como que son un poco, le da trabajo. Y un día, Hermes, que en esa época estaba con nosotros, que era el contable, cogió el teléfono y le dice a mi esposa, doña Pilar, esto va muy bien, pero hay que vender. O sea, entonces tener ese apoyo para los miembros de la cuarta que hemos emprendido negocios adicionales ha sido importantísimo. Y hoy hay muchísimas compañías pequeñas de miembros de la cuarta generación que se apoyan muchísimo en ENLA y que ENLA les sirve de confidente, de asesor, de departamento de recursos humanos, de departamento de contabilidad. En fin, las ventajas para los emprendedores son muchísimas. Y no es gratis. O sea, uno tiene que pagar por el servicio que recibe. Ah, interesante. No, eso no está ahí gratis. ¿Cuál es la tarifa? ¿Cómo va? Tú tienes que, depende. Bueno, En buen dominicano, como dicen, según el maco y la pedra. Entonces, dependiendo del tamaño de la compañía, pues tú tienes un fee diferente que tú tienes que pagar. es bueno señalar precisamente eso, gracias Jorge. El Family Office, si bien cuenta con un capital familiar, pero se alimenta y se sostiene con los servicios que da para todos los miembros de familia, desde todo el que lo use. Y en ese sentido el área de emprendedurismo, ese magnetismo de aprender con unos y con otros, por ejemplo, aquí tenemos emprendedores que hemos colaborado como LB Group, como Lock Self Storages, como Develop Market, como Home, como cantidad que están hoy, son negocios estables y a los cuales hemos ayudado y le continuamos dando la mano, acorde, como dice Jorge, a según cada una de las necesidades de esos emprendedores y de ese negocio. El aporte adicional es que lo que se aprendió con un emprendedor y sus experiencias se extrapola a otro y ahí viene esto de valores. Esos primos, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Que tú, sin violar confidencialidad, no. Pero sí en esas experiencias, luego que se puede develar, entre uno y otro, la transición de experiencias, nosotros somos los que más hemos aprendido con ellos, pero entre ellos, ¡qué belleza! Entonces, continuamos con el ejemplo. ¿Qué yo hago y qué yo digo? ¿Son coherentes o no son coherentes? Entonces, esa práctica permea sin tener que decir que mi abuelo me enseñó a que debemos trabajar juntos. Una permanente retroalimentación incluso a ese nivel. Ajá. Es permanente, así es, Alejandro. Jorge, quiero tratar contigo ahora un poquito del asunto negocios de E. León Jiménez S.A. Seguimos en la vertiente, digamos, de business de la familia. ¿Cómo podríamos definir la cultura organizacional de la familia en los negocios? Mira, hay algo que caracteriza todo lo que nosotros hacemos y los negocios no son una excepción y es la excelencia. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos bajo esa consigna. Nuestra planificación, el cuidado de nuestros empleados, la forma en cómo preparamos a la gente, o sea, todo está regido por ese concepto de excelencia. Pero más importante todavía es la visión a largo plazo en todo lo que nosotros hacemos. Nosotros no tomamos una decisión para pagar un dividendo mañana. Todo lo que nosotros hacemos es pensando en el futuro, en las generaciones del futuro, y no en los próximos 10 o 15 años, en los próximos 100. Nosotros no podemos darnos el lujo de pensar a corto plazo, sino que lo que tenemos que pensar es
en los hijos y en los hijos de nuestros hijos. Y la clave está en construir un negocio que sea sostenible en el tiempo y escalable para poder ser un patrimonio importante para todos los miembros de la familia a lo largo del tiempo. No es la necesidad de mañana, es una responsabilidad de futuro y de largo plazo. Claro, un pensamiento de negocios estratégico donde los haya. ¿Cuál es la tendencia en cuanto a la identificación de objetivos, Jorge? ¿Por dónde identificáis dónde os queréis meter en los negocios? Mira, te voy a hacer una anécdota que fue muy interesante. Me voy a ir un poquito para atrás. Cuando ocurrió el evento de liquidez en el 2012, como familia tuvimos que enfrentar otra encrucijada, digamos. Era el momento de decir, en tu cuarto, nos fuimos cada quien por su cuenta, nos vemos en las leonadas, qué sé yo cuánto, y si te vi, chévere, celebramos los cumpleaños juntos. O quedarnos juntos otra vez y seguir invirtiendo juntos y mantenernos siendo una familia de empresarios. Eso no fue una decisión automática, fue una decisión consensuada. Hicimos talleres, nos reunimos. ¿Queremos seguir? Sí, queremos seguir. Ok, queremos seguir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién va a dirigir esto? Fueron todas decisiones que tuvimos que ir tomando, porque de repente pasamos de ser una compañía operativa a una compañía de inversiones. Y los profesionales que tú necesitas para esos dos tipos de compañías son completamente diferentes. Hubo que recomponer el consejo de directores, hubo que buscar un CEO nuevo. Y hoy en día nuestro CEO es Marco José, que es miembro de la cuarta generación, pero no elegimos a Marco José porque era el de la cuarta y el que estaba preparado y el que le tocaba el turno. Cuando llegó ese momento, se contrató una agencia de headhunters y se hizo un search de CEOs a nivel global. Nosotros entrevistamos gente de Panamá, de Estados Unidos, de Argentina, y Marco José participó dentro de ese grupo. Y se decidió que Marco José era la persona ideal para llevar hacia adelante a León Jiménez. Pero no fue un automático porque era nieto de tío José, sino que fue un proceso alineado con los intereses con los que teníamos, con el plan que se quería hacer y cómo se iba a ejecutar. Entonces, en todo lo que nosotros hacemos, se conversa, se mira y entonces se trabaja. Como familia somos muy diferentes y cada quien tiene su forma de hacer las cosas, pero lo importante es que tengamos la misma visión de futuro hacia dónde vamos. Nosotros queremos ir para allá, ok, es para allá. Tú puedes llegar en patina, en bicicleta, en velero, montarte en un helicóptero, no importa. Lo importante es que todos vayamos caminando en la misma dirección, aunque cada quien vaya por su propio camino. Pero lo importante es definir esa dirección y entender en qué dirección es que vamos. Entonces, esa decisión de que es para largo plazo, no fue porque a Marco José se le ocurrió o al Consejo de León Jiménez se le ocurrió, fue porque lo hablamos y lo consensuamos y lo trabajamos. Y eso es lo que a nosotros nos guía. Para mantener, adelante, Lidia. Sí, y el ejemplo que trae Jorge explica muy bien lo que Alfonso dijo, una frase lo expresó. Nosotros no somos unidos porque somos exitosos, sino el éxito viene porque somos unidos. Eso, cuando Alfonso lo dijo, digo, oye, pero qué bien resumido está. Porque fíjense que la elección en ese momento fue mantenernos unidos. Podíamos ser exitosos o no, pero mantenernos unidos. Y la unión ha traído el éxito. Yo quiero decir una pequeña intervención ahí. Cuando estábamos en momentos cruciales, porque son momentos difíciles, se cuentan fáciles ahora. Hay tensión, hay parte emocional. Es muy importante la comunicación. Y aquí quiero decir algo que mi papá hizo, siendo el último que quedaba. Y estábamos todos representados. Siempre tenemos la representación de todas las ramas, en lo que se llamó en ese momento Steering Committee, para tomar esas decisiones. Y yo recuerdo que la sabiduría de ese señor para mí es un ejemplo. Nos sentó a todos. ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú opinas? Y nunca, él era el último en dar su opinión cuando la daba. Pero usualmente fue tan respetuoso
de lo que cada rama quería poner en esa mesa, que para mí es una enseñanza de vida, porque también yo digo que él es el que hay que ir de vez en cuando al Olimpo para cuando se nos apriete el juego. La sabiduría que él tiene no se compra en botica, pero ese saber retirarse para que los demás cometan sus propios errores y que tengan sus aciertos, yo creo que es un don muy especial y yo quisiera tenerlo también cuando me toque a mí retirarme con los que me van a suceder, porque es un signo de sabiduría. Los tiempos cambian y uno regala lo que uno tiene que dar en un momento determinado, pero saber cuándo ceder la antorcha es importantísimo. Tú sabes, tía María Amelia, ahora que tú dices eso, yo le agradezco mucho a tío José la oportunidad que me dio, porque fue él que me la dio realmente. Cuando en el 2012 ocurre lo que ocurre y hay que recomponer el consejo, es tío José quien toma la decisión de invitarme a participar en el consejo, no como miembro del consejo, porque yo era mucho más joven que ahora, pero me había preparado, había estudiado, había metido las horas, había tenido experiencia en el consejo de ENLA, y me invitan a participar en el consejo de León Jiménez como secretario de acta. Yo iba a llevar la minuta básicamente, pero me abrió ese primer espacio para irme empapando de las cosas de la empresa, porque él entendía que los procesos tenían que seguir. Y gracias a esa iniciativa de tío José fue que yo empecé a participar en los procesos de gobierno corporativo de León Jiménez. O sea que él tuvo esa visión incluso en ese momento. Jorge, ¿cómo está estructurado actualmente ese sistema de gobierno corporativo? Y luego me gustaría hacer extensiva la siguiente pregunta a los demás miembros. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia como miembros de las distintas unidades de negocio de la familia? Esa es una excelente pregunta. La respuesta corta es que León Jiménez tiene su consejo de directores, que es elegido por la asamblea. El consejo de directores es de mayoría independientes, profesionales, y los miembros de la familia somos minoría. De hecho, los únicos dos miembros de la familia que somos parte del consejo somos Carlos Guillermo y yo. Marco José es CEO, y luego los 4 otros miembros de del consejo, los 5 otros miembros del consejo no son miembros de la familia. Algunos son gente cercana, gente que nos ha acompañado hace mucho tiempo, pero en la última ampliación del consejo, que pasamos de 5 a 7, se hizo de nuevo un search bastante amplio y contratamos directores muy experimentados y muy alineados con las competencias que entendíamos que se necesitaba. Pero esto no ocurre de manera casual. Hace un par de años, en el Consejo de Directores de León Jiménez, nos dimos cuenta que nos faltaba un poco de guía de parte de la familia, de lo que la familia quería. Porque si bien era cierto que los negocios son negocios, los negocios representan de una manera u otra quienes somos como familia para muchas cosas. Y los negocios tienen que reflejar los valores de la familia. Entonces, habían decisiones que teníamos que tomar y decíamos, nosotros no podemos hacer esto, nosotros 2 o 3 miembros de la familia, en nombre de la familia completa, sin haber consultado realmente lo que se quiere. Y fuimos al consejo familiar y le dijimos, tenemos esta disyuntiva, nos gustaría saber qué ustedes opinan. En ese momento el consejo familiar dijo, no habíamos pensado en esto, necesitamos pensar en esto. Y nos dimos cuenta que no estábamos preparados para tomar esas decisiones de manera independiente, sino que necesitábamos ayuda de personas que supieran de estos temas. Y lo que comenzó como una consulta de temas de gobierno corporativo se convirtió en un proyecto que duró como 2 años y se gastó un dineral, pero el mejor dinero invertido del mundo. Y de ahí salieron un conjunto de mejores prácticas de gobierno corporativo que luego se comunicaron a todos los consejos de directores de las empresas donde la familia controla. No como un mandato, sino como una sugerencia de deseos. Estos son los elementos que hemos identificado como los más importantes en un buen gobierno corporativo y quisiéramos que ustedes implementaran eso. Ahí había entidades donde se podía, había entidades donde había que coger y dejar, había entidades donde había que modificar los estatutos para poder acoger esos principios de gobierno corporativo, pero fue un ejercicio sumamente enriquecedor porque nos llevó mucho más allá del gobierno, sino que nos volvió
a entrar en un proceso de evaluación de quiénes somos, de lo que queremos hacer, de integración de la cuarta, de cuál es el rol que tú quisieras tener dentro de la familia, qué es ser dueño, qué es ser accionista, qué es ser miembro de un consejo. Y fue un proceso súper enriquecedor. Me parece impresionante lo que estás diciendo. 2 años invertidos en llegar a este decálogo corporativo, si he entendido bien, con el input de todo el mundo, con... Y en medio de la pandemia. Que hacerlo en persona es pesado, pero ustedes no se imaginan lo que fue hacerlo por Zoom. Ya uno estaba bico, o sea, ya... De tanto Zoom, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántos miembros tuvieron participación física, telemática real en este proceso de 2 años de maduración de este decálogo? Yo quisiera saber para ver la logística que hay aquí implícita. Bueno, los primos de la tercera son 20 y participaron los 20. Y lo de la cuarta, que teníamos edad para participar... Ahí no recuerdo el número porque tenemos, en ese momento eran 57, pero como tú dices, no todos tenían No todos edad. participamos. Pero calcula que éramos 60, 70 personas entre todos. Mira, apoyando lo que dice Jorge, realmente para lograr a donde hemos llegado es necesario invertir tiempo, recursos, y eso te lleva a un compromiso. Y internamente, lo confieso, siempre cuando hay que invertir muchos recursos económicos, hay que trabajar con la familia porque hay algunos que tienen a lo mejor más apetito o más necesidades, y ese es el punto más clave. Pero yo recuerdo uno de los primos que cuando comenzamos a trabajar con este proyecto que hace referencia a Jorge, estaba muy escéptico, no creía en él. Incluso estuvimos trabajando mucho con la cuarta generación, la capacidad y talleres con tercera y cuarta generación. Y tuvimos un taller tercera y cuarta generación. Y él me había dicho antes de que comenzáramos el trabajo, tú verás, van a aparecer unos cuantos, pero no, o sea, esto no va por buena línea. Cuando terminamos ese taller, él se añugó y delante de todos nosotros confesó que realmente él estaba gratamente sorprendido del material que venía surgiendo de la cuarta generación y nos exhortó a todos a seguir invirtiendo en la capacidad, porque la capacidad es siempre, el ser humano nunca va a tener un tope. Ya yo aprendí todo, no, en la medida que más aprendo, más me doy cuenta de lo poco que sé. Y hay que invertir capacitándonos constantemente si queremos que los negocios vayan bien. Tía Lidia, yo añadiría que el tiempo es crítico, invertirle tiempo a este tipo de cosas. Yo relajo mucho con mis hermanos y a veces, en medio de la desesperación, porque hay veces que son muchas cosas que hay, le digo, señores, pero es que ser miembro de esta familia es un trabajo a tiempo completo, porque es que son muchos talleres y muchas cosas. Y un día estoy en un taller con Marco José en Estados Unidos y había un panel igualito que este, pero la familia que estaba hablando eran los Sulzberger Ock, que son los dueños del New York Times. Y todos éramos familia y todo el mundo preguntando y cosas. Y le digo yo ¿cuál es el resultado final de esto? ¿Cuándo es que esto se acaba? Y la respuesta de ellos me dejó sin palabras y entendí que esto es un compromiso de por vida. Ellos lo que dijeron fue, el proceso es el resultado. El proceso es el resultado. No hay otro resultado que no sea un proceso constante de trabajo, de construcción, de comunicación. Ese es el resultado. El viaje es el destino, ¿no? Sí. De alguna forma. A eso quiero agregar el hecho de que hay 2 momentos de inteligencia que no se pueden perder en una familia. Cuando uno se da cuenta que no sabe de algo, inteligencia número 1, y el segundo, buscar el mejor que sepa de eso que yo no sé y discernir, porque a veces somos muy ligeros. No sé si el mismo Caribe que no nos invita a preparar un invierno porque la naturaleza es tan bondadosa. Nosotros somos grandes improvisadores y esa es una cualidad, pero también es una oportunidad. Entiendo que es vital ser muy honesto cuando uno ve que no sabe de algo y buscar los mejores para que los acompañen en eso que no sepa.
Yo le agrego a eso que tú dices, María Amalia, que lo que hemos aprendido es a buscar los mejores, pero eso implica invertir tiempo en cuáles son los que existen de ese universo posible, hacer un trabajo de investigación para poder elegir el mejor. Y yo creo que eso es una constante en los puntos hitos de la familia, donde hemos buscado asesores, que más que... Porque hay todo tipo de estilos de asesores y cada familia elige la que más le ajuste. En el caso nuestro, hemos identificado que hay asesores que te dan un manual y te dicen, mira, esto es lo que tú tienes que hacer, emburújate. Ese tipo de asesores realmente no encaja en nuestra familia. Nosotros realmente entendemos que es acompañarnos para descubrir nuestras propias fortalezas dentro de lo que es las mejores prácticas y hacer nuestro propio diccionario de cómo vamos a hacer las cosas. Y entonces eso implica más tiempo de la familia porque nos demanda a que nos involucremos y trabajemos con ellos. Muy bien, ya quería ir cerrando la intervención, preguntando a cada uno de vosotros, ¿es la visión de futuro la principal y predominante fortaleza de la familia León? Es una visión de futuro, como dijo Jorge, porque no es la inmediatez, pero es la calidad de lo que se vive en el presente, lo que te va a dar esa visión de futuro promisoriamente. Es decir, sí, no voy a resolver lo urgente, voy a pensar en lo importante, lo que es a mediano y largo plazo, pero la calidad de mi accionar en el presente va a determinar cómo yo pueda llegar a ese futuro que me he propuesto. Lidia. Yo le quiero complementar lo que María Amalia dice, y esa visión de futuro, yo lo visualizo mucho con la experiencia que yo viví desde la Fundación y el Centro León. Como familia, Jorge lo explicó, tuvimos un cambio del momento de dejar de tener relevancia dentro de empresas operativas y entrar a inversiones. Sin embargo, ¿qué visión con el Centro León y la Fundación? Ese es nuestro vehículo y ese es nuestro compromiso hoy día con lo dominicano, con nuestra tierra, con quien nos vio nacer. Y desde el Centro León, yo puedo decir que la columna vertebral, educación. El pueblo que no se educa no sale a flote. Y hoy día se sabe, o sea, se reconoce más que antes. O sea, nosotros tenemos una posibilidad de tener acceso a educación de muchas maneras, pero es descubrir desde quienes somos, hacer nuestra propia metodología dentro de la educación. Y a ella no le gusta mucho, pero yo tengo que hablar. Que aquí mi hermana es doctora y su tesis es de una metodología que se llama MIA, de integración de las artes en la educación. Y yo les puedo decir, y no lo puedo dejar de decir, yo tengo sangre de artista desde que nací. Y yo pasé por las escuelas con mucha frustración, porque la escuela era muy tradicional y yo no encajaba nunca. Ella lo sabe porque ella vivió mis frustraciones. Y cuando ella me presentó que iba a hacer hacer la presentación de su doctorado, yo lloré y yo le dije, yo quiero volver a la escuela con esa metodología. O sea, me he perdido de tantas cosas. Yo a través del arte he tenido la oportunidad de investigar, porque el arte me lleva a investigar y a aprender cosas que a lo mejor yo debí de aprender en el colegio, pero por el sistema tan académico, no sé, tan tradicional, yo sufrí mucho, fue una tortura para mí la escuela. Y el Centro León, la familia entera, yo entiendo que lo vemos como la antorcha de esa visión a futuro. Adelante. En la educación. Alejandro, no puedo dejar de hablar de visión de futuro sin compartir que este proceso parecería que estuviéramos hablando de algo en una burbuja.
cuando uno de esos tíos daba un jamaquión en una mesa o nos llamaban la atención. Esto no ha sido fácil. Es un proceso de muchas lágrimas. Muchas, juntas y separadas. Y es precisamente contar unos con los otros de esa apertura y de ese abrazo puntual que te dice, esto vale la pena. Hemos cometido errores y en esa visión de futuro, reconocer esos errores y aprender de ellos es lo que nos va a permitirnos a nosotros trascender. Es en esa visión de futuro darle apertura a una quinta generación que está aquí con nosotros, María Paula, verdaderamente darle la apertura en nuestros espacios, en nuestras pasantías que están programadas a través del Consejo. Y en eso me equivoqué y lo reconozco. Y pido perdón y pido excusa. Y me hago grande cuando mi primo, mi tío o mi hermano, mi hijo me dice, sí, metiste la pata, ¿lo puedes hacer otra vez o diferente? Entonces en esas metidas de pata, esa visión de futuro de cómo yo quiero trascender, qué huella yo quiero dejar y cómo yo quiero esa sucesión generacional que vea de un ejemplo, que tengo la humildad suficiente para decir, no hice las cosas como debí haberla hecho, o no te lo dije, no me dirigí a ti de la forma adecuada, perdón. Entonces ahí también ese espacio entra, las lágrimas entran. Y los éxitos no tenemos que buscar mucho porque para eso siempre estamos, para celebrar. Pero celebro contigo el éxito de tu hijo, de tu sobrino, de tu nieto y celebro contigo. Pero celebro contigo y soy capaz de eso porque tengo unas raíces tan fuertes que me permiten reconocer mis errores contigo y con los demás. Y si no, tengo 172 miembros de familia más que también me van a dar ese abrazo. Pues somos 173. Entonces, eso es mucha gente, señor. Entonces, en esa apertura de que las nuevas generaciones, gracias María Paula, porque tú me enseñas el solo hecho de tú estar ahí. Entonces, con eso yo aprendo. Y con eso yo me doy la oportunidad de decir qué yo quiero dejar para verdaderamente hacer de esto y de una mejor nación. La visión de futuro pasa necesariamente por la educación de nuestros hijos. Porque de nuevo, sí, el negocio es importante, pero la familia lo es más. Yo recuerdo una de las primeras visitas, probablemente fue la primera visita, que hicimos como familia al Centro León, recién inaugurado, o justo antes de inaugurarse. Y mi pobre padre, que lo adornan ya tantas canas, siempre lo cogen de primero. Ven, Alfonso, di unas palabras. Además es buen orador y las oraciones siempre nos presiden en todo. Y ese día estábamos un grupo muy grande y papi nos dijo en ese momento, en ese lobby del Centro León, impresionante como es, lindo como es, que te llena de orgullo y te llena de, esto somos nosotros, esto lo hicimos nosotros. Papi dijo en ese momento, ser miembros de esta familia no nos hace mejores que nadie. Ser miembro de esta familia lo que nos hace es tener que asumir una responsabilidad muy grande con nosotros mismos, con nuestra familia y con nuestro país. Y si queremos tener un futuro como familia, esa es la visión que tenemos que seguir inculcando en nuestros descendientes.
Bueno, de todo ello concluimos que no es fácil ser miembro de la familia León. Si quieres un trabajo, mándame el currículum, y si quieres asesoría, aquí están las tarifas, ¿no? Entonces, gracias a todos y a por otros 120 años. Con esta maravillosa conversación llena de anécdotas e historias inspiradoras, culminamos esta edición de Family Values.